Organización coercitiva o secta, parte 2. Bien, en esta segunda sección del título Organización coercitiva, que pido una disculpa, escuché el audio que hice. En todo el audio dije organización coercitiva, o al menos así suena. Una disculpa, es organización coercitiva, tal vez por lo rápido o qué sé yo, pero hago la corrección, es organización coercitiva. Hablábamos un poco que las organizaciones coercitivas o sectas, propiamente dicho, te recomiendo que escuches la parte 1 para el contexto de este video. Pero estas organizaciones no necesariamente abusan de la inteligencia o la ignorancia, sino que decíamos abusan de la vulnerabilidad de las personas. Y las sectas como tal, estas organizaciones coercitivas, están en todos lados, o pueden estarlo, mejor dicho, pueden estarlo. Platicaba de varios casos en la Iglesia Católica, donde la mayoría de los católicos creen que están a salvo porque ellos, como están en la Iglesia Católica, ellos jamás van a ser puestos en peligro bajo ninguna secta, porque ellos, al pertenecer a la Iglesia Católica, pues eso nunca les va a pasar. Falso. Hay muchas organizaciones coercitivas dentro de la Iglesia Católica y se pueden formar de la nada, ¿no? Un cura que de repente sí da la misa normal, da la misa como se debe dar, pero empieza a decirle a un grupito o a una persona incluso, ven a hacer esto, extorsionar, abuso a menores, por ejemplo. Y ese es un ejemplo. Pudiera darse en cualquier también iglesia cristiana, es de estar atentos. Y no solo, decía yo en el video 1, no es solo en el ámbito religioso, también en el ámbito ateo, en el ámbito de negocios, se da mucho esto, ¿no? La motivación personal, el coaching, llamado coaching. ¿Qué es una secta? Ahí nos quedamos. Según el doctor Pedro Cubrero Bros, voy a leer lo que él dice. Dice, pues depende. Dado que existe una cierta polisemia, o sea, una palabra que puede tener varios significados, que era de hecho lo que yo les hablaba en el video anterior, que por eso a mí me gusta más llamarlo organización coercitiva, porque secta pudiera darse de un sentido positivo, un sentido neutro y un sentido negativo. Entonces es una palabra polisémica, que bajo cierto contexto no necesariamente una secta es algo malo. Como decía, lo usan ahorita muchas personas, incluso en la política se usa la palabra sectario para desacreditar a alguien. La Iglesia Católica le encanta, bueno, ahí hago una corrección, no a la Iglesia Católica. Muchos católicos les encanta usar esta palabra, llamarnos sectarios, y así hacer una falacia de desacreditar todo lo que digas. Como te dije que eres sectario, pues no importa lo que digas, eres un sectario, ¿no? Se usa para descalificar. Entonces, al ser una palabra polisémica hay que ser bien claros a qué nos referimos. Dice el doctor Pedro Cubreros, bueno, pues depende, dado que existe una cierta polisemia y el término puede adquirir significados distintos, que era lo que les platicaba. Por un lado, algunos grupos religiosos y algunas personas con tendencia a la intransigencia. Y esta tendencia a la intransigencia y también al violentar derechos humanos lo hacen de una manera que pareciera legal, incluso bajo ciertos organismos de instituciones donde participan de manera flagrante en contra de la ley, pero bajo la cobertura de algún organismo. Hace años nos enteramos del caso de Duarte, de este político que le gustaba ahorrarse un dinero y vender y darle agua destilada a los niños con cáncer. Imagínate qué bajeza. Me llena de ira de verdad este tipo de noticias, y más me llena de ira la ignorancia de la gente cuando, por ejemplo, Andrés Manuel hizo recortes de muchos medicamentos adulterados, a sobreprecio, caducados, y en el caso de estas aguas destiladas que eran vendidas como medicamentos contra el cáncer, Andrés Manuel lo cortó de tajo, y obviamente se quedaron sin esos medicamentos que eran medicamentos fake. Y la gente, sin informarse, decía, ven, eso era lo que les decíamos, qué descorazonado, dejó a los niños sin medicamentos. Y, verdad, hay que informarnos. Pues este Duarte que hizo eso, que hubieron muchas personas que fallecieron de cánceres que no eran agresivos, hoy es prófugo de la ley. Creo que él ya lo procesaron, su esposa escapó, ¿no?, a Europa.
Pero se encontró en su oficina, en su diario de este personaje simpático, lo digo con sarcasmo, en su libreta se encontraron notas de autoayuda y de unas planas que él hizo donde decía, sí merezco prosperidad, que es lo que paradójicamente hoy se enseña en las iglesias de la prosperidad. Dígase Cash Luna, Dante Hebel, Guillermo Maldonado, todas estas donde no se predica el evangelio correcto. Bueno, por un lado dice, estas que participan en la intransigencia se fusionan con organismos o con personas de poder. Dice el doctor Pedro, utilizan el término para referirse a los otros, o sea, algunos grupos religiosos y algunas personas con tendencia a la intransigencia utilizan ese término para referirse a otros, o sea, nunca lo van a decir para sí mismos, como ya di varios ejemplos. Para los testigos de Jehová, son sectas todas las religiones, incluidas las variantes del cristianismo, y eso es verdad. Aunque los testigos no le llaman sectas, ellos dicen, la cristiandad. Y vean la manera de sectarizarse o sectarizar a todos. Voy a poner varios ejemplos. Los testigos de Jehová dicen que todos los que no son testigos de Jehová son parte de la cristiandad. De una manera, de un lenguaje diferente, dicen, ellos son una secta. Solo nosotros no somos una secta. Somos los únicos que no somos una secta, somos la iglesia verdadera. Adivina quién afirma exactamente lo mismo, pero con otras palabras. La iglesia católica. Ellos dicen, solo la iglesia católica somos la religión verdadera y todos los demás son sectas. Ahora pudieras decirme a mí que creo lo mismo. No, yo no creo que únicamente en mi iglesia se predica el evangelio. Yo no creo que mi iglesia sea la única iglesia local verdadera. Yo no digo que los que no sean de mi iglesia no se van a salvar. Yo no digo eso. Porque afirmar eso sería caer en exactamente el mismo sectarismo que hace los testigos de Jehová el catolicismo. Bueno, entonces, en otros ámbitos, dice el doctor, se habla de secta para referirse a cualquier grupo habitualmente religioso, pero no necesariamente, minoritario en su entorno. Por ejemplo, y aquí es donde quiero ser claro en una definición teológica, un sector minoritario que se aparta de un grupo mayoritario en sus creencias. Por ejemplo, nosotros no es que salimos de la Iglesia Católica, o sea que nuestra denominación se desprendió de la Iglesia Católica, pero desde el ámbito teológico, cuando un grupo minoritario cree diferente de las doctrinas básicas de un grupo mayoritario, eso lo convierte directamente en una secta teológica. Por ejemplo, un grupo mayoritario sería la Iglesia Católica, ¿ok? Un grupo minoritario serían los testigos de Jehová, los mormones. ¿En qué sentido? La Iglesia Católica cree en la Trinidad, cree que Jesús es Dios. Tan solo en esas dos doctrinas básicas, los cristianos, como yo, creemos también en esas doctrinas. No las creemos porque la Iglesia Católica los diga, sino porque teológicamente hablando tiene robustez y además los primeros cristianos creyeron en eso. Entonces, eso hace que las iglesias que no crean en eso, las iglesias minoritarias como los testigos de Jehová, los convierten en sectas teológicas. Lo mismo sucede con los mormones. Ellos no creen en la Trinidad, si no mal recuerdo. Ellos no creen que Jesús sea el Dios verdadero. Entonces, eso desde una postura teológica los convierte en sectas. ¿Ok? Espero haberme explicado. Por ejemplo, las sectas afroamericanas en Brasil o bien las sectas satánicas que se levantan del levante español, perdón. Esas serían sectas también, las sectas satánicas. Son grupos minoritarios que obviamente no creen en nada de lo que cree el grupo mayoritario en cuanto a la deidad, ¿no? Pero el sectarismo o las organizaciones coercitivas están en todos lados. Recientemente se dio el caso de esta mujer, Gloria Trevi. Algunos que viven en México sabrán de qué hablo.
para que vean hasta dónde puede llegar una organización coercitiva. Estas dos personas hicieron abuso de personas, no quiero decir mucho sobre esto porque no quiero que el algoritmo me vaya a bloquear el video, pero ustedes busquen Gloria Trevi, de lo que le están acusando, de lo que ya la acusaron y por lo cual su expareja está en la cárcel. La manera ahí no los atrajeron ni por religión, ni por directamente economía, sino por fama. Entonces esas muchachitas que fueron atraídas por esta secta de estos dos personajes, estaban vulnerables en ese sueño que estas muchachitas tenían. Por eso digo, no se trata de inteligencia necesariamente, sino de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos? Entonces, estas organizaciones se camuflajean muy bien y no solo existen en el ámbito religioso, como ya decía, ese es comentario mío, no del doctor, pero estas organizaciones buscan camuflajearse muy bien para no ser percibidas. Por eso es la importancia de conocer las características. En el caso del protestantismo en general, tenemos el caso de este personaje, Ravi Zacarías, un personaje con mucho conocimiento teológico, con muy buenos debates, buen aporte intelectual, teológico. Espero nadie se moleste de los cristianos protestantes que pueda ver este video. Mi intención no es acusar o desmentir lo que sucedió con el caso de Ravi Zacarías, pero eso es un caso muy... Si es que fue verdad, digo, sí y solo si ese caso fue verdad, es un ejemplo muy claro de lo que les hablo, porque podemos decir, ¿no? El sectarismo o ser coercitivo con las personas, eso solo se da en los testigos de Jehová, ¿no? Eso, solo ellos hacen eso. O no, eso solo se da en la luz del mundo. Sucedió en un ámbito que pudiéramos decir hasta académico. Una persona letrada, estudiada, con doctorados, haciendo este tipo de cosas. Ravi Zacarías es un ejemplo de que debemos estar alerta siempre. Todas las organizaciones, todas las iglesias o no organizaciones religiosas también deberían estar alerta, ¿no? Porque se camuflajea muy bien. Dice el doctor Pedro, en la política y cada vez más desde hace unos años se vierte la acusación de sectario para referirse a los rivales, que era lo que les comentaba. O sea, sí, como desacreditar a quien sea. No, es que Andrés Manuel es un sectario. Bueno, entonces ya todo eso vuelca el modo de pensamiento que tendría sobre esa persona. Es que dijeron que era un sectario. ¿Ves lo que están diciendo en todos lados? Que él es un sectario. Entonces ya cambia toda la perspectiva y se usa para desacreditar a quien sea. El doctor Pedro dice, se trata de un término que implica falta de objetividad, sesgo partidista, servilismo, incapacidad para dialogar con el adversario, etc. Este doctor lo ha dado en el punto. Agustín Laje lo ha demostrado muy bien, que en vez más alguien pudiera decir que Agustín Laje es un sectario, porque cree diferente a lo que cree la mayoría. Por eso decía, hay que saber definir eso, porque desde esa perspectiva, desde esa definición de pensar diferente a la mayoría, Agustín Laje pudiera ser tachado de sectario. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ser tachado de sectario? Eso no desacredita ningún buen argumento que él fundamenta, porque él fundamenta muy bien sus argumentos. Eso no significa que Agustín Laje haga movimientos coercitivos para abusar de la gente. Eso sí estaría mal. Entonces, hoy en día se usa ese término sectario y ese término implica en las personas falta de objetividad. O sea, dicen, no, es que esa persona al ser sectario no es objetivo. Y eso es verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová abandonan toda posibilidad de ser objetivos en cuanto a lo que escuchen de su organización. Y como dice aquí, servilismo, se cierran totalmente y dicen todo lo que se diga en contra de mi organización es falso. ¿Por qué? Porque eso hace una organización coercitiva. Hacer que la persona pierda su objetividad, su opinión propia, su raciocinio.
Y como decía aquí el doctor, también se usa en el ámbito político para decir a alguien que alguien es cerrado, que alguien es falto de objetividad, que alguien está sesgado. Todo eso sucede en las organizaciones coercitivas. Yo el mayor ejemplo que voy a poner siempre son los testigos de Jehová porque son los que los conozco, porque los estudio sus publicaciones, su manera de pensar. Y dice el doctor Pedro, por eso yo decía, aquí él no está diciendo que son los testigos de Jehová, pero dice que tienen incapacidad para dialogar con el adversario. Y eso es lo que hacen siempre un organismo, una persona que está actuando de manera sectaria. En México, cuando éramos niños y no queríamos escuchar a alguien que nos molestara, decíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Esa era la frase, ¿no? Bueno, estas organizaciones coercitivas hacen exactamente lo mismo. Cuando ya no hay argumentos, no hay incapacidad para dialogar, prefieren marcharse. No tienen intenciones de razonar, no tienen intenciones de responder, no tienen ninguna intención de defender la verdad, solamente de defender una postura o una organización, en este caso los testigos de Jehová. Dice el doctor, pero en modo alguno significa que el partido acusado de sectario sea una secta, ni que el político sectario sea líder o miembro de una secta. Entonces, lo que explica el doctor es que cuando alguien te acusa de sectarismo, generalmente lo hace para que tus argumentos no valgan. Pero que alguien diga, hey, eres un sectario, no necesariamente significa que el que sea acusado de sectario sea una secta o que un político sectario sea líder o miembro de una secta. Eso no significa. Mucha gente por eso lo usa para desacreditar. Por eso para mí el término correcto sería organización coercitiva. Los grupos sectarios inducen en sus adeptos una sumisión absoluta al dirigente y a las figuras de autoridad. No se va a alcanzar a ver tal vez, pero aquí está. O sea, como decía, los testigos piensan que a veces la gente que este doctor tal vez los atacó a ellos. No, ellos solo están dando definiciones. Y vean, los grupos sectarios inducen en sus adeptos una sumisión absoluta al dirigente y a las figuras de autoridad. ¿Les suena? Es que el cuerpo gobernante nos da el alimento a su tiempo. Es que el cuerpo gobernante no se equivocó, simplemente la luz se hizo mayor. Es que el cuerpo gobernante fue impuesto por Dios. Entonces hay una sumisión absoluta al dirigente o a las figuras de autoridad, que en este caso es el cuerpo gobernante, 8 hombres que viven de lo lindo con las aportaciones voluntarias de los testigos de Jehová, que abusan de su autoridad y que el día de mañana con una mano en la cintura cambian una doctrina que implique la muerte de una persona sin importarles, sin ni siquiera sentir un poco de remordimiento por las víctimas de esta secta. Y pudiera decir de muchas. Está la luz del mundo, donde tienen una sumisión absoluta a Nazón Joaquín. A pesar de las pruebas que se han demostrado día con día sobre este líder, ellos siguen defendiendo que él es inocente y lo seguirán haciendo hasta su muerte, porque eso hace una organización coercitiva. Sumisión absoluta al dirigente y a las figuras de autoridad. Entonces, estate atento si ya sea en tu iglesia, en el grupo en que te reúnes, en el grupo piramidal al que te invitaron, que serías rico. Ve si el dirigente o la persona de autoridad es una persona incuestionable, que no deberías tú cuestionar, que te debes someter a todo lo que él diga. Pregúntate en qué lugar estás. Si el pastor o líder es una persona a la cual no se le puede cuestionar, no se le puede indagar, no se le puede en general pedir cuentas, investiga si de verdad estás en una iglesia o en una secta. En el caso del catolicismo, ellos tienen al líder que es el Papa, pero cada vez más, es mi perspectiva, el Papa ha perdido autoridad, más este Papa que es un Papa un poquito rebelde. Los católicos están en una encrucijada grande aquí en México, porque este es el Papa más liberal que han tenido, y según el catecismo, él es su autoridad. Entonces, si un día a él se le ocurre hacer algo, ellos tendrían que someterse. Yo no sé si un testigo un católico lo haga o no. Si él decide no hacerlo, el católico, entonces no está en una secta, porque él no está creyendo a ciegas lo que dice un papa,
Y ya entraríamos ahí en una controversia ya más teológica desde el lado del catecismo, que dice que en cuestión de doctrina el Papa es infalible. Lo que acabamos de leer, sumisión absoluta al dirigente y a las figuras de autoridad. Entonces, hasta ahí quedaría la segunda parte. Quiero que te quedes con esta pauta, y es que las organizaciones coercitivas, grupos sectarios, inducen en sus adeptos una sumisión absoluta al dirigente y a las figuras de autoridad. Esto apenas empieza, hermanos. Esto apenas va iniciando. Este estudio va a dar para mucho. Dios los bendiga. Gracias de antemano por compartir.